Bueno, estamos en Romanos capítulo 2 y nos habíamos quedado en el versículo 4, ¿vale? Ahí parado. Voy a volver a leer del versículo 1 al 5 o al 6 y para ponernos un poquito más otra vez en el contexto, ¿de acuerdo? Dice Romanos 2, 1 hasta el 6. Por lo cual no tienes excusa. Bueno, voy a leer desde el 1:32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y tenemos tenemos en nuestra memoria lo que hemos estado comentando de Génesis capítulo 6, y concuerda mucho. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Subrayamos la palabra arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, subrayamos no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Vale? Entonces, la última sesión hace 2 semanas, pues estuvimos trabajando estos versículos, ¿vale? Podríamos enfatizar que la palabra de verdad es la palabra que el Señor ha hecho manifiesta, que es su palabra escrita, ¿vale? Y hablábamos de estos versículos, resaltábamos el versículo 2, que dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Resaltábamos el hecho de que es según verdad, es según su legislación, ¿vale? La legislación de la palabra de Dios. Solamente hay una verdad, que es la verdad que Dios enseña, ¿no? Que Dios manifiesta, ¿no? Versículo 3 nos hablaba de que no hay preferencias para nadie. Citaba Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? En arreglo a que, y piensas tú, hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. El alma que pecare, esa morirá, ¿no? Y bajo esa legislación que es la que Dios manifiesta, ¿no? Así que el juicio de Dios, volviendo otra vez al versículo 2, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Y eso hace alusión a todo lo que hemos visto en Romanos 1, del 18 al 32. Entonces, como hay un juicio de Dios y una sentencia, nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué Dios no ejecuta entonces su juicio? ¿Por qué no lo ejecuta ya? ¿A qué espera, no? Entonces, entrábamos en el 4. El 4 habla de que dice, tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Estuvimos desarrollando las diferentes palabras que aparecen ahí. Había citado 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿vale? Entonces, por eso también el tiempo de alabanza que hemos tenido he querido enfocar sobre lo que es el perdón y sobre lo que es la obra de nuestro Señor en la cruz, ¿no? Entonces, como dije ya hablábamos de bondad, hablábamos de paciencia, todo eso lo vimos en la última sesión, no lo voy a volver a comentar, y hablábamos de la palabra arrepentimiento. Aquí es donde vamos a aterrizar y pararnos un poco. Mencioné que la palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia que habla de un cambio, digamos, de mente, ¿no? Y la palabra hebrea es teshuvah. Bueno, voy a citar también un cambio de mente y un cambio de actitud, ¿vale? Y la palabra teshuvah habla de un regreso, de un ir hacia atrás, ¿no? Y que la palabra teshuvah viene del verbo shuv, ¿vale? Pues que significa dar la vuelta. Y entonces comenté, que ahí donde ya me quedé, que vamos a desarrollar este concepto de arrepentimiento en base a un material que precisamente Katy Gómez tiene ella editado, que lo estamos trabajando con algunos hermanos, algunas tardes de viernes, que hablan con mucha claridad y extensión
este apartado del arrepentimiento, yo quiero comentar con vosotros estas mismas cosas, ¿no? Entonces, arrepentimiento, siguiendo la regla de la hermenéutica, la primera vez que se usa una palabra en la Biblia, explica el significado de ella, ¿no? Entonces, nos vamos a ver dónde aparece por primera vez la palabra shuv hebrea, para ver en qué contexto está hablando y de qué está hablando, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, si lo queréis lo buscáis, que lo voy a leer. Génesis 3, del 17 al 19, aquí aparecerá la palabra volver, que es en hebreo la palabra shuv. Shuv. Dice así, Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, esa es la palabra shuv, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Shuv, ¿vale? Entonces, aquí el contexto de esta palabra, que como repito es la primera vez que aparece en la Biblia, la palabra shuv, está hablando de un regreso, de un retorno. En este caso, el retorno es, a causa del pecado, el hombre va a retornar de donde fue tomado, que es del barro. Es decir, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Entonces, y aparece dos veces, ¿no? Pero estamos hablando de volver, y estamos hablando de la palabra arrepentirse, ¿vale? Y el fundamento del arrepentimiento es volver al lugar donde uno vino. ¿De dónde venía, dónde estaba el hombre cuando peca? ¿En qué lugar está? En el huerto del Edén, ¿verdad? En ese sitio el hombre está teniendo una relación, una comunión con Dios, con el Padre, que es una comunión y una relación, digamos que cotidiana y habitual, ¿no? Entonces, ahí el hombre, digamos como que, podríamos decir, ¿dónde está su origen? El origen del hombre está en Dios. Dios crea al hombre, lo crea del polvo y le insufla un aliento, que ese aliento viene de Dios y se lo da a su criatura, y es ese Adán que el Señor crea. Entonces, la palabra shuv nos lleva al regreso, pero lo podemos enfocar de dos maneras. En cuanto que el hombre que ha pecado, dice, regresarás al polvo. El hombre que ha pecado, ahí se queda. En el polvo no puede tener contacto con Dios porque ha pecado. Pero, sin embargo, la persona que se ha arrepentido, que ha puesto a los pies de Dios su pecado, su problemática, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿a quién viene? A Dios, que dio el Espíritu. Entonces, en ese sentido, es retornar al Padre, retornar al Creador, al origen, ¿vale? Retornar al origen. Pero si en esa persona hay pecado, no es posible retornar al origen, que es el Padre. Retorna al barro, al fango, al polvo, ¿no? Y el Señor, pues, está llamando constantemente a su pueblo al arrepentimiento. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras en muchísimos sitios, ¿no? Es constante el llanto de Dios por su pueblo. Vamos a citar dos versículos. Uno es Ezequiel 14:6 y el otro va a ser Isaías 55:3, ¿vale? Ezequiel 14:6, Isaías 55:3 y luego mencionaré otros más. Uno es Ezequiel 14:6 y el otro Isaías 55:3. Lo voy a leer los dos por el tema de la grabación. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahvé, el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí vemos la palabra convertíos, ¿vale? Y volver. ¿De dónde vuelven? De los ídolos, perdón, ¿vale?
Y el Señor está llamando a su pueblo constantemente a que vuelvan. Y Isaías 55:3 se nos ve todavía con más claridad. Se nos muestra con más claridad. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Venid, Shuf. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces el Señor está llamando a su pueblo constantemente a que vuelva, a que vuelva. Eso es el arrepentimiento, ¿no? Eso es algo fundamental que el Señor está haciendo con las criaturas, ¿vale? El Señor está llamando a las criaturas, a esas bestias, que es como en una forma ilustrada la palabra de Dios hace mención a las personas que se han degenerado y que se han perdido, ¿vale? Son como bestias que son por instinto, se mueven por instinto, ¿no? Entonces el Señor está llamando a esas, entre comillas, esas bestias, a esas personas inmundas y que no conocen a Dios, a que se arrepientan, ¿no? A que vuelvan a Él, ¿no? Y el Señor está llamando constantemente a su pueblo que había pecado, pero no solamente a su pueblo, sino también a todos los que quieran ser injertados en su pueblo, ¿no? A dejar los ídolos, a dejar las abominaciones y a retomar el principio de vida, que ese diálogo que el Señor tenía en el huerto del Edén con su ser creado, con ese ser privilegiado que es Adán, ¿no? Y hay otros versículos que ya lo voy a leer un poquito más rápido, no lo busquéis. Por ejemplo, Zacarías 1:3, que dice, diles pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Fijaros cómo se repite las mismas palabras, volveos a mí, Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, esa unión que el Señor está esperando, Zacarías 1:3, y también Jeremías 25:5, que dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahvé a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces resaltamos esa frase, volveos ahora y moraréis en la tierra que os dio Yahvé. Mateo 4:17, que dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios se ha acercado. ¿Qué queda? Que te acerques tú, ¿vale? Está hablando el Señor a su pueblo. Marcos 1:15 dice, es paralelo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el último que vamos a leer ahora, Hechos 3:19, que dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y veis cómo la temática es la misma. El Señor está llamando a su pueblo constantemente. Digamos que Antiguo Testamento, digamos que Nuevo Testamento, el Señor sigue llamando a su pueblo, sigue llamando a los que están perdidos, a los que se han convertido en bestias de entre el mundo, está llamando eso, ¿no? Así que la palabra volveos a Dios, Teshuvah, también nos recuerda una parábola que la vamos a leer, aunque es muy conocida, pero quiero que la leamos porque luego voy a hacer mención a algunos versículos, que es la palabra del hijo perdido, el hijo pródigo, ¿no? Lucas 15, del 11 al 32. Lo vamos a leer. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le
besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pues este es un ejemplo gráfico de lo que es la teshuvá, de lo que es el verbo shuv, ¿vale? Que significa regresar al Padre. Regresar al Padre, ¿vale? Y la palabra Padre ya sabéis que también significa origen, ¿vale? Regresar al Padre, regresar al origen. Entonces, el verdadero arrepentimiento incluye un proceso, ¿no? Primero, versículo 17, que dice: entonces volviendo en sí, ¿vale? Hay que volver en sí. Estamos hablando de lo que es las fases o el proceso de arrepentimiento necesario para volver al Padre, ¿vale? Volver en sí. Este hombre estaba por ahí perdido, estaba en sus cosas, en su mundo, en sus líos, y es necesario que vuelva en sí, ¿no? Es reaccionar, reflexionar dónde yo estoy, dónde está mi Padre, qué hago aquí. Eso es el plan inicial. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Hay que hacer un plan, ¿vale? He vuelto en sí y iré a un plan. El siguiente es levantarse para ponerlo por obra. Ponerlo es el versículo 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, vale, se levantó. El siguiente es restituir el daño, ¿vale? Versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, lo he perdido todo. Aquí estoy, ¿vale? Aquí estoy, he vuelto a casa, ¿no? El siguiente es entrar en la casa del Padre, porque no se quedó ahí. No dijo: no, yo no entro. Lucas 15:27, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo, engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, entrar en la casa. Y por último, versículo 32, quedarse en la casa y vivir agradecido bajo las reglas del Padre. Entonces, digamos como que el arrepentimiento tiene diferentes fases. Hay que volver en sí, hay que trazar un plan, hay que ponerlo por obra, hay que restituir el daño, hay que venir a la casa del Padre arrepentido y quedarse en la casa del Padre bajo las normas del Padre, ¿vale? Que no vale que decir: bueno, Padre mío, he vuelto a casa, pero yo luego seguiré yendo allí, de vez en cuando iré a Canaán y otra vez a pasearme y otra vez, pero de vez en cuando volveré otra vez. No tendría ningún sentido, ¿no? No sería un arrepentimiento genuino, ¿no? Que de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Así que cuando nuestro Señor muere, pues realmente el Señor sabe que sus hijos van a pecar. Y aunque nosotros queremos hacerlo todo a la perfección, todavía tenemos una carne que está caída. Necesitamos nuestro Salvador. Nuestro Salvador y nuestro Señor nos limpió de nuestros pecados, pero nosotros necesitamos constantemente examinarnos y volvernos a arrepentir, no de aquellos pecados, ya están perdonados, pero sí de los que van viniendo, de los que se van produciendo. Ayer por la tarde hablamos de esto en el discipulado, ¿no? Que esto que dice de el Señor ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, es un arma de doble filo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo digo eso,
puedo pensar, bueno, pues ya está, el Señor ha perdonado todo, puedo vivir como quiere porque tengo tabla rasa, está todo perdonado. Y usted, no, el Señor no ha hecho eso. El Señor ha perdonado tu pecado, pero te está diciendo que vivas en santidad y que si caes tienes que arrepentirte, 1 de Juan 1, 8 y 9, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿vale? Y el Señor, esto también es importante, el Señor no nos condena. Lo que nos condena precisamente su instrucción, que nos dice cómo hay que vivir y cómo no hay que vivir. Entonces, caemos en lo que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que hacer. Y voy a leer Juan capítulo 3, versículo 18, que es un versículo conocido por todos. Juan 3, 18. Que dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Señor no nos condena, sino que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque hay una legislación que te dice cómo tienes que vivir y si no cumple con esa legislación, estás condenado, ¿vale? Y también el Señor también le dijo a aquella mujer que adúltera, recordáis, en Juan 8:11, ni yo te condeno, vete y ¿qué? Y sigue pecando, vive como tú quieras. No, y no peques más. Entonces, el Señor realmente no es quien nos condena. El Señor lo que quiere es que nos arrepintamos, que seamos salvos, ¿vale? Esa es su obra, ¿no? Pero hay una legislación. Así que la condena te dice, eres un infractor de la instrucción de Dios, eres pecador y tienes que marcharte. Eso es la condena. Pero la convicción de pecado dice, necesito regresar a la casa del Padre. Así que nosotros hemos sido llamados no a condenar, sino a que llamemos a los pecadores al arrepentimiento. Entonces es importante que insistamos en esto, en que el arrepentimiento no es algo puntual que ocurrió tal día, 21 de marzo del año 1981, en mi caso, cuando yo dije, quiero seguir a Jesús. No, sino que, o sea, sí, pero hay algo más, es que cada día tú tienes que seguir examinándote y eso hay que enseñarlo, ¿no? Porque eso realmente es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque enseguida nosotros vamos en una dirección, pero el momento que miramos para otro lado, ya metemos los pies en el agua. ¿De quién nos estamos acordando cuando yo estoy diciendo que estoy mirando a Yeshua o a Jesús y si miro para otro lado empiezo a meter los pies en el agua? Pedro, ¿verdad? Cuando estuvo andando sobre aquellas aguas y aquellas olas, ¿no? Entonces, el Señor estaba por encima de aquellas olas, de las aguas. Y Pedro también consiguió estar por encima. ¿Por qué? Porque miraba al Maestro. Pero el momento que empezó a mirar las olas, tú no veas, ya te empieza a caer. Entonces, eso está hablando de que en cualquier momento nosotros hay algo que nos desvía la mirada y tenemos que volver a mirar a nuestro Redentor y seguir adelante. Entonces, cuando hemos pecado, tenemos que arrepentirnos, ¿vale? Eso es el arrepentimiento, ¿vale? No es solamente aquel día que tú te entregaste al Señor, ¿no? Si regresamos a Él, sin importar lo lejos que hayamos estado, Él nos va a lavar con su sangre, Él nos va a recibir, el Padre ha enviado a su Hijo para traernos de regreso a sus brazos y cuando volvemos, Él pone un anillo en nuestro dedo, que son las arras de nuestra herencia, pensamos en Efesios 1:14, nos viste del nuevo hombre, nos hace una nueva criatura, pensamos en 2 Corintios 5:17, mata el mejor becerro, que lo acabamos de leer, entregando su propio Hijo como sustituto, también Génesis 22:8, Juan 1:36, y además hace una fiesta. Está preparando un gran banquete para sus invitados, Apocalipsis 19:9. Eso es lo que es arrepentimiento, volver al Padre. Pero si no hay arrepentimiento, no hay regreso al Padre, hay regreso al barro, ¿vale? Pero en cualquier caso hay un regreso. Ahora, ¿qué es lo que no es arrepentimiento? Eso también es interesante definirlo. Arrepentimiento no es que siento pena o que siento dolor solamente, ¿vale? Por lo que yo he hecho, o que siento incluso la culpa. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por causa de los pecados no es un arrepentimiento como tal. Dice 2 Corintios 7:10, en la versión textual 3, lo dice con mucha claridad. 2 Corintios 7:10, versión textual 3. Dice, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento
para salvación sin remordimiento, dice esta versión. Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿vale? O sea que no es cuestión de la tristeza que produce el mundo, sino realmente la tristeza que viene según Dios. Esa es la que nos lleva a arrepentimiento para salvación sin remordimiento, ¿vale? Así que no se trata de tener una reconcoma, o como también se dice, hay que hacer una penitencia y un pesar y un lamento, y no, simplemente hay que entregar tus pecados al Señor, aceptar que Él te los perdona y gloria a Dios. Hay un libro antiguo, no sé si es del siglo XV o XVI, de Tomás de Kempis, que lo que va a ser el título no me acuerdo, pero que habla precisamente de este hombre. Qué triste es que yo quiero seguir al Señor, pero que me cuesta y que mal lo llevo y que siempre estoy cayendo y que siempre estoy pecando, y el hombre como que se está machacando, ¿no? ¿Cómo era? Los pasos de Cristo, no me acuerdo bien el título de este libro. Pero viene a decir eso. Entonces se ve esa desdicha de ese hombre que no ha entendido realmente lo que la palabra enseña. La palabra te dice: arrepiéntate, vuelve a la casa del Padre, restituye, deja donde tú estabas, y el Señor te acoge y te da una vida nueva, 2 Corintios 5:17, para vivir, y te da una instrucción para saber cómo tienes que vivir. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña. Así que el arrepentimiento no es reconcoma o remordimiento, ¿de acuerdo? Ejemplo, se pone muy fácil. Si yo te he quitado algo, te he quitado tu botella de agua y me la llevo, pues, oye, que me has quitado la botella de agua. Ah, vale. Bueno, perdona que te la he quitado. Y ahora no me la devuelves, vale, ese lamento se queda corto, ¿no? Pues devuélveme la botella, devuélveme también el agua, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento requiere restitución, ¿vale? Como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y por eso es tan importante que cuando volvemos al Señor, volver según sus reglas, ¿vale? Según Él enseña y según Él dice. Lucas 6:46 dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Vale? No hacéis lo que yo digo. Entonces, volver al Señor es: vuelvo a ti y sigo la instrucción que tú me estás diciendo. Así que no es cuestión de tristeza, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de voluntad, de nuestra voluntad terca y obstinada, ¿no? Que tiene que cambiar y se tiene que someter a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor. Ayer hablábamos también de la palabra confesar, ¿recordáis? Y la palabra confesar es muy curioso, porque en griego es homologueo, el verbo homologueo. Y se traduce como decir lo mismo, ¿vale? Entonces, tenemos que confesar, realmente es homologar, que es volvernos a como Dios nos dice que tiene que ser las cosas. No es como yo las piense, ni como yo las concibo, sino que realmente es como el Señor las dice, ¿no? Entonces, en ese sentido es ese confesar mi pecado, confesar mi falta, en un sentido es cambiar mi forma de concebir las cosas para adoptar la forma de cómo Dios concibe las cosas. ¿Cómo voy a saber yo cómo Dios concibe las cosas? Por medio de su palabra. Su palabra es la que me enseña cómo Él concibe las cosas. Entonces, el confesar no es solamente decir: Señor, lo he hecho mal, sino voy a hacerlo como tú quieres que yo haga estas cosas, ¿no? Así que, si no enseñamos esto cuando hablamos de la palabra a personas que no conocen al Señor, nos quedamos cortos. Entonces, el arrepentimiento requiere cambio de mente, cambio de voluntad, dirigirnos al Padre. Y por último, el arrepentimiento también nos lleva a nacer del Espíritu. Por eso también quise poner esta canción de Ezequiel 36, 26 y 27, ¿no? En el momento del arrepentimiento, pues el Señor nos regenera, nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17, Él las hace nuevas, ¿no? Nos da un nuevo corazón y nos da la posibilidad de poder vivir según lo que el Señor nos manda y quiere. Voy a leer Ezequiel 36, 27 en dos versiones, en la de las Américas y en la de Reina Valera, porque se complementan muy bien unas con otras, ¿vale? Y ya con esto termino. Ezequiel 36, 27 dice: pondré dentro de vosotros
mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso dice la Biblia de las Américas. En la versión de la Reina Valera dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Vale? Así que el gozo, la satisfacción, la bendición de que el arrepentimiento no es algo psicológico, por decirlo así, sino que es algo espiritual. Porque si fuera solamente cosa de razonamiento o de voluntad, pues no tendríamos la obra de Dios en nosotros. No tendríamos el Espíritu de Dios, que es el que hace la obra, ¿vale? Sin embargo, el arrepentimiento es algo que viene del Espíritu, que se produce en nuestro espíritu. Cuando se produce en nuestro espíritu, entonces cambia la actitud. Y entonces el Espíritu que el Señor nos ha dado, un espíritu nuevo, su Espíritu que está en nosotros, es el que va a hacer todo ese cambio. Por eso creo que recordar que en la última sesión estuvimos recreándonos un poco de qué es ese cambio, cómo el Señor produce ese cambio, que no es solamente algo intelectual, ni mucho menos, sino es que cambian tu forma de pensar, tu forma de desear, tu forma de concebir la vida. Y conforme más nos vamos sumergiendo en la voluntad del Padre, muchas más cosas van cambiando en nuestra vida. Nuestros gustos van cambiando. Aquello que me gustaba tanto ya no me produce ninguna satisfacción ni interés. Por ejemplo, a lo mejor, que no es mi caso, soy muy, ¿cómo se dice? Que me encanta el fútbol o el baloncesto. Pues yo es que siempre estaba viendo estos periódicos o revistas deportivas para estar al día, no sé cuánto. Ya no satisface, ¿sabes? O otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón se ha centrado en esa nueva naturaleza que el Señor te da. Pero eso hay que alimentarlo, ¿vale? No es cuestión de que tú decidiste hacer ese día arrepentirte y vas sobre la marcha. Hay que dejar el Espíritu de Dios trabajar en nuestras vidas. Y eso se complementa con obedecer la palabra de Dios. Hermano, yo creo que lo habéis experimentado todo. Que cuando nosotros hemos descubierto el Evangelio integral, han cambiado muchas cosas. Yo, antes de conocer el Evangelio integral, era hijo de Dios. No lo pongo en duda. Yo desde hace muchos años era hijo de Dios. Pero cuando he entendido la importancia y la relevancia de lo que es la instrucción de Dios, llamémoslo también Torá en hebreo, pues han cambiado muchas cosas. Es que la panorámica de la vida ha cambiado muchas cosas. Cuando tú has puesto cosas en su sitio que antes tú no las tenías. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, el Shabbat. Cuando hemos puesto el día de reposo en su lugar, han cambiado muchas cosas. Cuando hemos puesto la fiesta de nuestro Señor en su lugar, han cambiado cosas. El Señor va trabajando, su Espíritu va trabajando cuando hay obediencia. Y termino otra vez releyendo estos versículos de Ezequiel 36, ¿no? El Señor ha puesto en nosotros un espíritu, ¿vale? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y va a hacer que andemos. Él lo va a hacer, ese espíritu. Pero tenemos nosotros que estar constantemente rumiando esa palabra. Que andemos en su estatuto, que la cumplamos cuidadosamente, ¿vale? Es decir, que andemos, que la guardemos y que la pongamos por obra, ¿vale? Eso es cuidarla cuidadosamente, cumplirla cuidadosamente, ponerla por obra. Por lo tanto, tenemos que estar examinándonos constantemente si estamos poniéndola por obra o no la estamos poniendo por obra, o es algo que decimos de boca pero luego no. Eso no quita que algunas veces vengan tentaciones, vengan cuestiones que nosotros metemos la pata, es decir, pecamos, pero rápidamente nos sentimos abrumados, nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados con nosotros mismos y rápidamente lo presentamos delante del Padre y se lo volvemos a plantear: Señor, perdóname por esto, que no veas, qué rollo. Y el Señor nos perdona, ¿no? Así que quería incidir mucho en este apartado del arrepentimiento, porque muchas veces se da por sentado en la palabra arrepentimiento y el concepto de arrepentimiento, pero realmente no estamos incidiendo en la importancia que tiene esto en la palabra, ¿no? Y realmente es algo crucial, ¿no? Así que, ya volviendo a Romanos 2.4 y terminando, vuelvo a leer otra vez este versículo: o tenéis en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios, ¿vale?, su bondad, te guía al arrepentimiento y que produce todo esto que ya hemos estado comentando y que a la vez te libra
de ese juicio. Versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no has arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación de el justo juicio de Dios. Viene un juicio, viene el día de la ira, cuando el Señor determine, y todo aquel que no esté dentro del arca, que es nuestro Señor, entonces vas a pasar por el juicio y vas a pasar por el día de la ira. Eso es así, porque la palabra es clara, ¿no? Así que nosotros, gracias a la bondad, como ha dicho el versículo 4, de nuestro Dios, disfrutamos, nos recreamos, pero no nos relajamos, estamos en guardia, porque en cualquier momento podemos caer. Y por su Espíritu, ese Espíritu de santidad que nos santifica, que es el Espíritu Santo de nuestro Señor, que está en nosotros, quien nos ayuda, quien hace la obra y nos mantiene. Así que le damos las gracias a nuestro Señor por esa obra tan maravillosa, por esa forma de hacerlo y porque el Señor nos ha dado su perdón y nos ha provisto, nos ha abierto el camino de arrepentimiento. Que le damos la gloria a nuestro Señor.